Era como en forma de un gorila. Y en ese momento yo ya estaba bautizada con el Espíritu Santo y yo hablaba en lengua. Wow. Gloria a Dios. Cuando yo empecé a hablar en lengua, el demonio me dice, no entiendo lo que dices. Porque ese lenguaje ellos no lo pueden entender eso. Y lo que el diablo estaba pretendiendo hacer con mi hija, entré en una guerra espiritual. Wow. En una guerra espiritual, no solamente ella, sino el novio de ella también. Gloria a Dios. El novio la quería matar también. No, a él también lo iban a matar. Okay. Y entonces entré en una guerra espiritual. O sea, ya va, discúlpame. Quiere decir que hay espíritus. Bendiciones, Dios les bendiga. Le habla el pastor y profeta Luis Mato. Y estamos en otro podcast más. Este podcast es diferente porque vamos a estar hablando de guerra de alto nivel. Hoy me acompaña una pastora y profeta, nuestra hermana Ana Cecilia, una mujer que Dios usa en guerra espiritual, que ve el mundo espiritual, una mujer que ha visto demonios, que Dios la usa mucho en esa área. Así que no te cambies porque Dios hablará a tu vida. Pastora, Dios te bendiga. Dios te guarde, profeta Matos, y a cada uno de quienes nos miran. La gloria de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. Amén. Pastora, cuéntame, ¿desde qué edad tienes conocimiento espiritual? ¿Tu papá era cristiano? ¿Ibas a la iglesia? Cuéntanos. Bueno, sí, de mis padres eran cristianos, gloria a Dios, y me llevan desde muy niña. Yo tengo uso de razón más o menos desde los 5 o 6 años, que nos llevaban a la escuela dominical, a la iglesia, y eso fue despertando en mí como una pasión por las cosas espirituales. Amén. Amén. Quiero que nos cuentes, porque en este podcast vamos a hablar de guerra espiritual, del mundo invisible, pero bien visible. Amén. Amén. ¿Cuál fue tu primera experiencia con demonios y a qué edad? Bueno, la primera experiencia que yo tuve con demonios fue a la edad de 10 años. Wow. Fue la primera experiencia que yo tuve, gloria a Dios. Y recuerdo tanto que esa experiencia me marcó porque yo estaba en un lugar determinado, como por decir una playa, un lugar donde pasábamos con mis hermanos, y yo miro una serpiente. Wow. Y yo miro esa serpiente y esa serpiente quería como atacarme, pero como yo no entendía ni comprendía porque tenía muy corta edad, pero sí le hice saber a mi papá, y mi papá me dice, Ana Cecilia, estás empezando a entrar en el mundo espiritual, estás empezando a ver los, como se dice, los patrones o los conductos de cómo se mueve la influencia satánica, cómo trabajan los demonios. Y que muy interesante, ¿no? Porque hay veces que muchos padres o muchas personas ignoran de que sus niños pueden ver demonios a corta edad. A la corta edad. Mira, ¿y qué le podemos decir a esa gente que a veces no le creen a sus hijos? Por lo menos tu papá te dijo, oye, estás empezando a ver el mundo espiritual. Amén. Yo creo que de ahí comenzó un antes y un después. Amén. En la vida tuya, en el mundo espiritual, pastora. ¿Y qué pasó después de ahí? Bueno, con el pasar del tiempo, solamente papá me decía, Ana Cecilia, ora más, como me formó en la parte del ayunar. Desde muy temprana edad, papá y mamá me enseñaron lo que es el ayuno y el poder que hay en el ayuno. ¿Y a qué edad fue tu primer ayuno? Bueno, yo me acuerdo que tenía 7 años. 7 años. Mi primer ayuno, mi mamá nos llevaba a la iglesia. ¿Pero largo hasta mediodía? Como hasta las 12, 1, 7 años tenía yo cuando mamá nos llevaba a ayunar, gloria a Dios. Y eso fue creciendo, ¿sí? A medida que yo iba creciendo en estatura, también el conocimiento iba tomando forma, iba aumentando a tal punto que pude penetrar el mundo espiritual. Tuve una lucha con un principado muy tremendo. ¿Ya a esa edad a qué edad? Tenía yo como 16 años. ¿Ya esa es la segunda experiencia? Ya habían pasado muchas experiencias, pero esta fue la más fuerte. Esa fue la más fuerte. Cuéntanos, ¿qué pasó? Esa fue la más fuerte. Poderoso es Dios. Siempre venía y me visitaban los demonios a mi cuarto, hablaban. Recuerdo que un día estaba orando por mi hermana, estaba orando allí, y cuando escucho la voz de un demonio que me dice, voy a destruir a tu hermana la última. Wow. Voy a matar los hijos a tu hermana. ¿Te daba miedo? Pues la verdad, gloria a Dios, cuando yo escuché esa voz tan horrible, porque bien horrible, no solamente lo escuchaba, sino que
sentí presencia, sentí la presencia diabólica. Claro que me estaba hablando, la presencia diabólica, el que me estaba hablando, y pude ver en el espíritu que era como en forma de un gorila. Fuerte. Y en ese momento yo ya estaba bautizada con el Espíritu Santo y yo hablaba en lengua. Wow. Gloria a Dios. Cuando yo empecé a hablar en lengua, el demonio me dice, no entiendo lo que dices. Porque ese lenguaje ellos no lo pueden entender. Wow. Ese lenguaje es algo poderoso y sobrenatural que solamente Dios se lo da a aquellos que realmente lo anhelan. Escuche bien. Gloria a Dios. El demonio le dijo, no entiendo lo que habla, porque mucha gente a veces no entiende estos misterios. Dale la lengua, pero ya vamos a entrar para allá. Sigue hablando. ¿Qué pasó después? Bueno, entonces, mientras yo estaba escuchando, yo estaba orando en lengua y siento como que un círculo de llama me cubre. Y yo veía que me mandaba como el manotón para quererme agarrar, pero no me podía agarrar porque ese círculo de llama era protección para mí. Y cuando yo me paro... O sea, que lo que tú me estás diciendo, que en medio de ti había una llama. Una llama que me rodeaba, que no dejaba que él me penetrara, que me hiciera daño. Wow. Porque el diablo quería mandarme y hacerme daño, porque no escuchaba, no entendía lo que yo hablaba. Entonces yo me paro... Pero ya va, lo que me quiero que me aclare, la llama de fuego salió cuando empezaste a hablar en lengua. Cuando empecé a hablar en lengua, wow. La cobertura, para que me entienda, la cobertura del círculo de llama. Cuando empecé a hablar en lengua, fue algo como que inmediatamente vino una protección divina sobre mí. ¿Sí me hago entender? Claro, claro. El principado que estaba ahí hablándome, diciéndome que iba a destruir a mi hermana y a los hijos de ella, se confundió. Cuando hablaste en lengua. Cuando hablé en lengua, me dijo, no entiendo lo que tú estás diciendo. Y es que ellos jamás van a entender. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo me pongo de pie y yo dije, comenzó la guerra. Y yo empiezo. A los 16 años. Ya, wow, sí. 16 años pasados, gloria a Dios. Y hay algo que me impactó tanto, gloria a Dios, que aunque de pronto no tenía yo la profundidad, ¿sí? De lo que me estaba pasando en ese momentico, por mi corta edad, gloria a Dios, pero pude ver que Dios me respaldó. Wow. Yo libré esa batalla en una victoria poderosísima, la gloria sea para el Señor. Fue tanta la guerra que pude experimentar ahí que la casa tembló. Es que el mundo espiritual real es más real que el físico. Wow. El mundo espiritual es más real que el físico. ¿Sabe qué me llama la atención, pastora? De que cuando comenzaste a hablar en lengua, los demonios se confundieron, el demonio se confundió y dice que viste que una línea de fuego, pues la palabra de Dios dice que cuando hablaron en lengua, en Hechos capítulo 2, se repartieron lenguas de fuego. Gloria a Dios. O sea que a medida que hablabas el fuego. Amén, gloria a Dios. O sea que, ¿qué podemos decir? Que es el hablar en lengua es muy importante en la guerra espiritual. Claro, es muy importante en la guerra espiritual porque pude mirar que mientras tú hablas en lengua, es como un arma a tu favor. ¿Sí me hago entender? Wow. Es un arma poderosa, gloria a Dios. Es una conexión entre el cielo y tú, gloria a Dios. Es como ese círculo, ese cerco que te hace vallado. Wow. Y al mismo tiempo te está edificando. Fíjate que para muchas personas tal vez esto es una locura. Pero escuche bien. 16 años, tú no sabías nada. 7 años no sabía nada. O sea que yo creo que a lo mejor eran espíritus asignados para destruirte, porque a lo mejor el diablo estaba percibiendo lo que Dios iba a hacer contigo en el futuro. Es algo muy importante lo que me acabas de decir. Yo recuerdo que mi mamá me decía que cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, el enemigo intentó matarla una y otra vez. Wow. Ella decía que ella estaba en una canoita y había una culebra que donde ella estaba siempre la perseguía. Y dicen los expertos, los que conocen de serpiente, que era una X. Dice que cuando la X pica, el veneno es mortal. Entonces mi mamá, antes de fallecer, de ir a la presencia del Señor, me dijo: Ana Cecilia, Dios tiene un propósito contigo. Desde el vientre el diablo ha querido destruirte. Wow. Pero no pudo destruirme porque había una madre que empezó a pagar el precio por mí. Y hoy soy el resultado de esas oraciones. Es que es muy importante porque, escuche bien, cuando un hijo o una hija viene a este mundo, está en el vientre, hay unas asignaciones satánicas. El diablo sabe lo que puede portar esa persona. Amén. Pero cuando hay una madre que guerrea, cuando hay una madre que vigila, amén, amén, por lo que Dios le entregó. Yo, hablando que me estaba contando de la serpiente de tu mamá,
podría ser que esa fuera la serpiente que habita los 7 años. Claro, cuando yo le comenté a mi papá y a mi mamá, ellos pudieron entender que el enemigo no se había detenido, o sea que él quería seguir como ahondando sus planes en contra mía para destruirme, pero también entendieron que había un propósito en mí y que Dios iba a llevar a cabo ese propósito pese a las amenazas o los ataques del diablo. Pastor, ¿y qué pasó ese día ahí en el